Ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salutación en este séptimo vídeo que va a tratar sobre un tema un poco delicado, como ya se ve en el título, pues los masillas y cómo encajan dentro del rol objetivo. A lo mejor alguno de estos argumentos se puede aplicar a otras escuelas, pero no tiene por qué, así que bueno, cada cual que lo entienda a su forma y si quiere que comente lo que le parece. Para aquellos que no sepan exactamente este concepto de masilla, un masilla, en mi comprensión, es un enemigo que va a ser derrotado fácilmente, que no se espera que plantee en sí mismo ningún reto y no tiene ninguna posibilidad de vencer al protagonista. Es un concepto de guión que seguramente aparecía desde el principio de los tiempos, allá cuando se empezaron a publicar las primeras series en las paredes pintadas en pinturas rupestres, pero bueno, mm, yo diría que quizá el momento más evidente en el que aparecen los masillas es aquel en el que reciben el nombre de masillas. ¿Y quiénes son los masillas? Pues son estos tipos que comparto aquí en esta imagen de baja resolución que, bueno, son los enemigos básicos de los Power Rangers, una serie creo que de los 90. Tenía un antecedente, pero los Power Rangers, como que son ahora mismo los más famosos, tenía varios. Los Power Rangers siempre tienen el mismo guión, sea el capítulo que sea, pues llega la mala, invoca a los masillas, que como se ve, pues son unos tipos con ropa, no más. Los Power Rangers se ponen sus ropas, no son mucho más chulas en realidad, y les meten una paliza. Entonces una paliza así a lo cutre. La mala invoca un bicho, se pelean con ese bicho, y cuando el bicho está siendo derrotado, la mala lo hace crecer con sus poderes mágicos, los Power Rangers invocan su robot y se pelean contra este bicho ya gigante. Bueno, Em, es que a mí estas fotos de baja resolución, con ese escenario grumoso grabado al lado de la obra, con el montículo de tierra y con ahí detrás el terreno que parece de la Castilla, pero bueno, no creo. Pues es el cutrerío que significan los masillas. Como se ve, pues son un objeto de guión muy, muy característico, muy simple. Yo, la verdad es que creo que la primera vez que oí esto de los masillas no era jugando al rol, la verdad, sino jugando a las cartas. Y fue de una forma bastante despectiva. Se me acercó, yo jugaba, digamos, medio bien. Se me acercó otro jugador que jugaba bien y estábamos jugando un torneo y le dije, estábamos al principio y le dije, ¿qué tal te han ido las partidas? Y me dijo, bueno, por el momento derrotando a los masillas. Se entendió al instante, ¿no? Me quedó clarísimo que pues le había tocado contra los jugadores que no jugaban medio bien, sino más bien medio mal, y que los consideraba bastante fáciles de derrotar y que no iba a haber ninguna sorpresa. Esta forma o sea, de verlo es un pelín despectiva. Yo nunca he querido ni siquiera entenderlo de esta forma. Me parece un poco triste. Pero recuerdo que desde aquel día que lo empecé a oír ya me apareció en muchísimas partes y pues evidentemente en los juegos de rol es muy fácil de aplicar porque dependiendo del juego hay muchas situaciones en las que hay enemigos que son muy fáciles de derrotar, que no van a dar ninguna sorpresa y que lo único que van a hacer es entretener un rato, si es que acaso llegan a eso, porque lo mismo ni siquiera. Entonces, en partidas hay muchos encuentros que son masillas. Incluso típicamente, dependiendo del juego, hay enemigos que potencialmente no van a pasar de eso, como pueden ser ciertos goblins, los kobolds, en cierto momento los orcos, y bueno, en realidad, si el juego es segregativo en función al nivel, cualquier cosa se convertirá en masilla pasado un tiempo. Es decir, que si somos de bajo nivel, pues los goblins y los kobold serán masillas, y otros bichos serán serios. Subiremos de nivel y los gnolls y los orcos pasarán a ser masillas. Y si seguimos subiendo, pues todo se irá convirtiendo en masilla hasta que llegue el momento en el que los dragones los matemos como encuentro básico porque somos de tanto nivel que todo.
todo nos da igual, ¿no? En esta forma de escalada segregativa que es en sí mismo un problema en el rol objetivo que ya traté en un vídeo anterior y que volveré a meter profundamente porque solo está introducido. Pero en cualquier caso, dentro de lo que es el rol objetivo, yo creo que este concepto de masilla no tiene cabida. En primer lugar, porque si un enemigo va a ser derrotado sin que tenga pena ni gloria, sin que aporte nada, lo que va a hacer es ocupar el tiempo sin aportar nada. Entonces, el simple hecho de poner un reto que no es un reto en sí, ya es falaz y yo creo que atenta contra las mismas mecánicas básicas del rol objetivo. De manera que en sí mismo, por el hecho de no suponer un reto, ya este concepto del masilla no está bien. Pero aparte, tiene un significado narrativo que es un poco feo, ¿no? Que es este concepto de que existe un ser que va a ser derrotado fácilmente, ¿no? Yo creo que en el rol objetivo el peligro debe estar ahí, esa sensación de que las cosas sean hardcore debe ser una realidad. Un niño con un cuchillo es un peligro si uno no se ha dado cuenta. Cualquier ser armado puede ser un peligro. A lo mejor de frente uno le da una patada a un goblin, pero de espaldas no. O si vienen un número elevado de goblins, deberían representar, y cuando digo elevado no me estoy refiriendo a 100, me estoy refiriendo a 10, deberían representar un problema en cualquier caso. Así que yo creo que ese concepto de la peligrosidad queda disminuido de una forma grave cuando el concepto del masillismo toma fuerza. De manera que yo creo que si el juego, el reglamento, el máster o la situación propicia la aparición de estos masillas, entonces sin duda no se está jugando al rol objetivo. También se da el caso de que algunos juegos no tratan, no dicen que los masillas sean irrelevantes, sino que no pueden vencer al grupo de personajes. Si acaso se diera el caso, no los matarían, sino que les impondrían algún tipo de negativo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues llegan, los personajes son derrotados y no mueren, sino que en su lugar derrotan a los, no mueren ni, quiero decir, no pasan a estar a disposición de ese grupo, sino que son, quizá pierden un arma o un objeto clave de la misión y se complica la misión, ¿no? Esto para mí me parece, esta forma tan pulp de verlo no encaja para nada dentro del rol objetivo, pero voy un pelín más lejos y señalo que incluso el paradigma de que los masillas no puedan derrotar a los personajes, hace desaparecer también otros personajes no jugadores o jugadores que podrían ser tremendamente interesantes, como ese jefe de los campesinos, ese goblin inteligente que surge de la narrativa y que nos puede generar una situación muy nueva, quedarán absolutamente perdidos, creo yo, en esa situación por no hablar de que la inmersión que tendrán los personajes al no sentir que suponen un problema real, sino que simplemente son una parte del estilo pulp a los Piratas del Caribe, o sea, eso para mí genera una falta de inmersión no compatible con el rol objetivo. Pero, no sé, yo creo que voy un poco más lejos aún al decir que este estilo del masillismo incluso me parece tendente a cierta forma de pensar social de que yo soy especial y ese de ahí al que me enfrento no solo es malvado, sino que además es un mierda que no tiene ni criterio, talento, y de hecho ha nacido mal, ¿no? Porque es un masilla. Y como masilla le meto una paliza y no necesito decir nada más, ¿no? A mí es que me parece que esa forma de expresar, no sé si, pues, una historia, me parece que es tendente al clasicismo. Y yo creo que no debe ser así. Cuando ocurren estas cosas, a mí, de verdad que me dan ganas de levantarme de la mesa y decirle al máster que él es el más masilla de todos. A ver si algún día se va a encontrar con unos masillas y se va a encontrar con que las cosas no son como son. A mí muchas veces en ese sentido me encanta llevar personajes
que salen de ese mundo, que son, no sé, lo más bajo, lo más mezquino y lo más ruin, lo que esos nobles guerreros, magos y demás tienden a ignorar como suciedad que mancha sus botas mientras los pisotean, ¿no? A mí de verdad que el concepto de los masillas, que se repite en todas las formas de guión, incluso en estos, pues digamos, en el ocio interactivo del rol, de verdad que a mí me resulta francamente desagradable. Em, creo que además, yendo otro paso aún más lejos, está metiéndome en terrenos que no me competen, pero bueno, soy yo quien publica estos vídeos, luego podéis evidentemente decir lo que queráis y nunca va a haber ningún tipo de censura. Yo creo que este tipo de guiones en los que se concibe el concepto del masillismo son en sí mismo empobrecedores. Son propios pues de los Power Rangers, que es de donde salen los masillas, volvamos a mostrar su, su increíble cara, ¿no? Estos seres que, o sea, solo tienen cabida, desde mi punto de vista, estos literalmente, para dos tipos de público. El que realmente esté burlándose del concepto o uno muy infantil. Esto, pues, insisto, que esté en los Power Rangers, pues tiene cierto sentido. Hasta se le puede ver algún sentido en escenarios tremendamente pulp, como este asunto de piratas del Caribe o esa tendencia en general. Pero si a mí me parece que vamos, yo creo que si lo que se pretende es generar una situación de narrativa, digamos, mínimamente adulta, que tampoco pretendo hablar de que estemos aquí haciendo la metamorfosis, el juego de rol. Pero yo creo que si se quiere generar una inmersión, si se quiere generar una diversión, una sensación de peligro, no puede ser que los jugadores vayan por ahí, los personajes de los jugadores, como que son directamente lo mejor del mundo y todo se adapta a su alrededor. Es algo que, bueno, evidentemente antes no le he señalado hablar de estos juegos narrativos en los cuales los masillas no tienen la opción de, digamos, matar a los personajes de los jugadores o hacerles algo particularmente grave. Eso ya por sí mismo es muy poco objetivo. Pero bueno, hay otro concepto también muy importante en los masillas, y es que se diría que no están siguiendo la psicología natural de, no sé, de las especies. Creo que no sé si la evolución o la supervivencia, o exactamente el qué, nos ha enseñado a todos que si no podemos vencer a un enemigo, no nos enfrentemos a él. Creo que si estos seres, estos masillas, no los de Power Rangers, que son poco menos que, no sé, seres invocados, no me acuerdo bien, pero cualquier cosa como puedan ser goblins, kobolds, orcos, que vean que no van a poder, o bueno, o dragones rojos una vez se ha superado por mucho su nivel, cuando vean que no pueden vencer a su enemigo, lo normal es que intenten escapar de las formas, bueno, todo lo retorcidas incluso que puedan llegar a ser. De manera que, por ejemplo, en ciertas situaciones ni siquiera llegarían a plantear un combate. Creo que si uno se pone como máster en el pellejo de estos seres, creo que rápidamente verá un montón de situaciones en las cuales mm, no plantearían combate, sino que una de dos, o se marcharían, o prepararían una trampa, o negociarían, o cualquier cosa, pero desde luego no entrarían en un combate suicida. Y es algo que hace muy poca gente. Precisamente, pues los que entran en un combate suicida son aquellos que tienen la mente totalmente dominada o que tienen un convencimiento de caer por una causa que está más allá de toda duda. Incluso este convencimiento no debería ser algo trivial, no debería ser algo que se pueda llevar como, lo pongo y ya está.
porque ese convencimiento exige disciplina y la disciplina normalmente exige entrenamiento. Y el entrenamiento normalmente lleva a que una persona, pues no sea así, la verdad, sino que precisamente se enfrente al que se cree que es un héroe y le meta una paliza. Y que se vea quién es el masilla. Entonces. Pero bueno, como este vídeo, al cual ya no le queda mucho, no pretende ser en sí mismo una crítica, sino también proporcionar alguna herramienta dentro de las limitaciones de este que habla, pues señalo que el mundo, la partida, el juego, puede funcionar perfectamente sin masillas, porque, insisto, si son un entretenimiento vacuo, ¿por qué no reemplazarlo en su lugar por un reto realmente interesante? Incluso planteado por el mismo tipo de seres. Por ejemplo, si teníamos la tentación, no sé por qué, de llenar nuestro tiempo de juego con un combate contra masillas, ¿por qué no meter en su lugar un reto real, no necesariamente de combate, en el que estos seres han planteado una situación real, a una respuesta real a la presencia de los personajes? Por ejemplo, pues si estamos hablando de unos goblins, quizá hayan puesto una trampa, quizá hayan traído a un ser, hayan engañado a un ser de mayor tamaño, de mayor poder para que luche en su beneficio. Quizá hayan conseguido un bien con el que negociar a los personajes. Quizá hayan llevado a cabo un astuto secuestro para realizar un chantaje. Quizá conozcan la ubicación de un objeto mágico que han escondido y que puede ser de utilidad. Quizá sepan de alguna leyenda que suponga información trascendente para los personajes. En definitiva, el concepto de que los masillas en sí sean algo vacuo, desde mi punto de vista, debería desaparecer de una mesa de estilo objetivo. Otra posibilidad a tener en cuenta es que siempre los personajes, los enemigos de bajo nivel, en cierto número o bajo ciertas condiciones, supongan un riesgo. Esto en los juegos más segregativos en función al nivel, como yo que sé, dragones y mazmorras, por poner un ejemplo, pues puede ser difícil, puede requerir un hackeo del sistema bastante grande. Yo considero que lo que no se debe hacer es subir artificialmente el nivel de los personajes de estos masillas para que esté en el rango que deseamos con respecto a los personajes. Eso sería de lo menos objetivo que se puede hacer. Yo creo que en ese sentido lo mejor es contar con un reglamento que realmente pues respete esto. Yo, por ejemplo, en Dragones y Mazmorras siempre recuerdo siempre recomiendo Epic Six, que me parece una aproximación bastante buena. Pero sin duda hay otras formas de resolverlo muy simples, muy, ¿cómo decirlo? Muy objetivas, que le quiten el estilo pulp a este tipo de juegos y que harán que todo entorno, desde mi punto de vista, sea objeto de una exploración más divertida y que los jugadores siempre tengan una sensación de que cualquier enemigo puede ser un riesgo, y de la misma forma que ellos pueden ser un riesgo para cualquier enemigo. Y yo creo que con esto más o menos he expresado mi opinión sobre este concepto de los masillas. Como sabéis, estos vídeos no tienen planificación. Me hago un pequeño archivo de texto con 6 o 7 líneas, cada una de ellas con 2 o 3 palabras de lo que quiero contar y luego según voy expresándolo, pues lo voy cagando y se me va desordenando el discurso, pero es que yo no edito, tampoco tengo tiempo para ello. Ya me cuesta un poco encontrar el momento para sentarme frente a la cámara y hacer este tipo de vídeos. Pero en cualquier caso, pues ruego a los espectadores que incluyan sus comentarios de cómo ven esto de los masillas, qué hacen en sus partidas, si tienden más hacia el estilo objetivo o hacia otros, y si estas ideas que digo encajan o no dentro de otros estilos. Y en cualquier caso, pues finalmente
ruego a todos los espectadores que acepten mi despedida hasta el siguiente vídeo, ya sea del estilo objetivo del octavo o cualquier otro.